Si les parece, empezamos, chicos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta clase abierta de presentación del día de hoy. Me resulta un poco raro que no veo a casi nadie. A los que veo, hola, y a los que no, también les digo hola, aunque sé que están ahí atrás. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, les quiero dar la bienvenida y agradecerles que estén acá en nombre de Casa de Letras. Mi nombre es Blanca Herrera y yo trabajo en la dirección de Tratando de Casa de Letras. reacomodarme. Bueno, que ese es el vértigo. Gracias. Gracias. Les decía, yo trabajo en la dirección de Casa de Letras junto con Carlos Luther, al que también nos está acompañando y completando lo que nosotros llamamos la letra chica, para no decirle mesa chica, la letra chica. Están Gerardo de Brasi, que trabaja en la administración, y Sebastián Robles, que es el coordinador del campus virtual de Casa de Letras. Bueno, para quienes no nos conocen, Casa de Letras es una escuela de escritura creativa que nació en 2006, en marzo de 2026, vamos a cumplir 20 años, y nos dedicamos, hemos consagrado todo este tiempo a impartir un programa de escritura narrativa que tiene una duración de 3 años y un programa de literatura infantil y juvenil que está a cargo de Natalia Méndez, que hoy está con nosotros y es quien les va a dar justamente esta clase de presentación. Bueno, les decía, Casa de Letras es una escuela, y entonces, además de estos dos programas, que son programas formativos, que en este momento se imparten solamente de manera online, hemos tenido una sede durante muchísimos años, pero a partir de la pandemia eso ya por distintas razones no pudo ser. Tenemos otros cursos que son complementarios de la formación de un escritor o de la formación en literatura infantil, que son cursos más breves, específicos de una temática en particular, de unos autores en particular, de un tema de abordaje específico al proceso creador y de escritura. Así que mínimamente quería decirles eso. Cualquiera puede acceder a nuestra información, tanto en nuestro sitio web, casadeletras.com.ar, como en las redes en las que estamos, en Instagram, en Facebook. Algunas de ustedes nos habrán encontrado por ahí. Bueno, y ahora sí quiero presentar a Natalia Méndez, que es quien, como les decía, va a impartir la clase. Natalia Méndez trabaja hace más de 20 años en el mundo de la edición de libros infantiles. Ella hizo una especialización en literatura infantil y además, desde hace 15 años, conduce talleres de escritura. En Casa de Letras creó y conduce el programa de lectura y escritura de textos para chicos y jóvenes que se llama Palabras en Juego, que es un programa de 1 año de duración, que por estos días ya va completando unas 20 ediciones. O sea que se fue dando a lo largo de todos estos años 20 veces, a veces en forma presencial y ahora en forma virtual. Y Nati también creó e imparte cursos de duración más breve dentro también del universo infantil y juvenil. Cursos como crear un personaje, como edición de libros para niños y jóvenes, y teoría y creación del libro álbum, que justamente es el que va a introducir hoy. Entonces, dicho esto, les quiero decir, Nati, ahora yo le voy a entregar la palabra
y la conducción a Natalia. Y cuando Natalia finalice, por supuesto, abriremos a una instancia de preguntas sobre dudas de cualquier tipo, sean de índole específica del curso que Natalia contestará, sea de índole administrativa, así que aquí nos quedaremos para responder. Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Nati, cuando quieras. Muchas gracias, Blanqui. Cuando dijiste compartir cualquier pregunta al finalizar, yo te voy a preguntar qué vamos a cenar hoy, porque estamos ya a esta hora, empezamos a apurarnos todos para llegar a la cena. Bueno, buenas noches, ya en estos minutos que se hizo de noche acá. Es un gusto para mí compartir esta clase como a modo introductorio, como decía Blanca, del curso de libro álbum, pero bueno, también para quienes no saben nada o quienes saben un poco repasar o pasar en limpio algunas ideas de qué hablamos específicamente cuando hablamos de libro álbum. Yo tengo, bueno, primero esto, agradecerles a Blanca y a Carlos y a Jera y a Sebastián siempre el trabajo en Casa de Letras, que hace muchos años ya trabajo con ellos. Y tengo una presentación armada para meternos de lleno en la clase, así que eso, me alegra ver caras conocidas, soy la Ceci. Yo voy a poner la presentación, entonces dejo de ver a muchas caritas, me quedan como algunas cada tanto. Si hay algún comentario o algo, lo pueden ir poniendo en el chat y yo hago toda la presentación. Si hay alguna pregunta o algo que vaya en el medio, voy viendo contestar y si no la dejamos para el fin. Si me desvía mucho el tema, la dejamos para el final y retomamos desde ahí. Pero arrancamos, así ya no nos metemos de lleno en el tema. Entonces, primero ahí ya se ve, ¿no? Todo normal, cualquier cosa, eso. No me hagan gestos que no veo a todas, pero sí el chat me llega la notificación, así que cualquier cosa seguimos por ahí. Bueno, entonces, primero me presento un poquito más en detalle o repaso un poco lo que decía Blanca, un poco a modo de contexto de cómo llegué acá. Yo trabajo en el área específica de la edición de libros infantiles y juveniles desde hace un poquito más de 20 años. No, ya estoy en una edad para no hacer la cuenta exacta, discúlpenme. Trabajé primero, bueno, en Penguin, Random House. En ese momento todavía no era Penguin, no habían comprado Penguin, así que era solo Random House cuando yo trabajé. Después, siempre en el área de infantiles. Después en Norma Editorial de Argentina. Y ya desde hace unos 13 años estoy a cargo del área editorial de Edelvives, aquí en Argentina. Ahí mi trabajo es el trabajo general de dirección editorial, de seleccionar el plan, ¿no? Obviamente algunas cuestiones comerciales no me meto, pero sí toda la parte de gestión del plan editorial. Digo, de cuestiones comerciales hay decisiones de presupuestos y de cosas que a mí me exceden, pero sí lo que tiene que ver con el día a día del trabajo con los libros, desde que empecé a trabajar, por suerte eh, siempre estuve en el área de libros infantiles, ¿no? Eso me permite también como especializarme cada vez más en ese tipo de libros. Por otro lado, gran parte de mi trabajo, la mitad de mi trabajo es dar clases, doy clases en la carrera de edición, en la Facultad de Filosofía y Letras, ahora también formo parte del cuerpo docente de una diplomatura en la Universidad Nacional de las Artes, que es justamente la diplomatura en libro álbum, que se está dando este año por primera vez, y también, como ya contó Blanca, mi recorrido acá en Casa de Letras, que viene de prepandémico, hace muchos años, con distintas modalidades de curso y sobre todo con este curso, el curso que decimos la madre de todos los cursos, ¿no? Palabras en Juego, que es un curso de 1 año de duración en donde nos metemos a fondo en distintos aspectos, ¿no? del libro infantil y juvenil, y también tengo unos cursos en doméstica hace varios años que por ahí algunas personas
me conocen de ahí o me ven como spam aparecer en las publicidades. No lo manejo yo, perdón, no me gusta salir así en esas publicidades, pero no lo puedo evitar. Bueno, por otro lado, también soy autora de libros, algunos para chicos, otros no, no especialmente para chicos. Acá puse los títulos y también tengo un pequeño, muy pequeñísimo sello editorial donde hago fanzines y algunos libros objeto de producción propia. Producción propia quiere decir los imprimo en la impresora de mi casa, los doblo, los pliego, ¿no? Como un recorrido muy variado y muy amplio por el mundo del libro. Un poco así como para presentar mi relación con el mundo de los libros y de la infancia, y ahora sí nos metemos de lleno eh, a pensar, a conocer, tal vez algunas ya conocen qué es un libro álbum, a qué llamamos un libro álbum, pero vamos a empezar bien de cero a hacer un panorama, ¿no? A tratar de entender a qué nos referimos eso y sobre todo si nosotros estamos pensando en, acá por ahí entramos ya en tema, ¿no? Que si estamos pensando cómo se trabaja en Casa de Letras, siempre estamos trabajando eh, para la creación, ¿no? Para los proyectos propios, no solo no es un taller de lectura ni un taller teórico, ¿no? Sino que vamos a estar pensando en cómo trabajar, entonces todos los elementos y lo que estamos eh, planteando o analizando tiene que ver con cómo, en dónde nos podemos meter nosotras como autoras, creadoras, artistas, ¿no? En este mundo. Bueno, entonces un poco para ir limpiando el panorama, nosotros cuando decimos libros infantiles o libros juveniles, ¿no? Parece un universo gigante, ¿no? En la librería te dicen, ah, sí, ese sector allá del fondo, y uno va y hay desde libros para bebés, de cartón, con una imagen por página, muy sencillos, y novelas juveniles de 400 páginas, ¿no? Todo medio mezclado en el mismo. Entonces, me interesa pensar esto como eso que a veces es un genérico, libros infantiles o libros juveniles, eh, y tratar de entender, obviamente en esta clase breve no nos podemos detener en cada cosa, pero sí nos da a simple vista, si nosotros vemos estas tapas que yo estoy mostrando en este momento, hay algo del conocimiento del mundo literario, del contacto con los libros que tenemos todas, que después ya nos podrán contar, docentes, mediadoras, autoras, ¿no? A qué se dedican, que nosotros por ver la tapa vamos a tener algún tipo de noción o de idea de qué tipo de libro estamos hablando, ¿no? Eh, Sin juzgar, pero si nosotros vemos ese que dice Mi libro de los secretos para chicas, con la tapa toda rosa y corazones y una lapicera, bueno, vamos a entender rápidamente, ¿no? Que incluye stickers, creo que dice que es un libro de actividades, juego, súper prepautado para un tipo de público, ¿no? Mientras que si nosotros vemos dónde viven los monstruos, que está ahí en el medio, ya nos genera otra sensación, no tenemos tan claro qué tipo de libro es, qué nos vamos a encontrar en su interior, ¿no? O el contador de cuentos, hay un montón de libros que no a simple vista vamos a saber qué son, otros que sí. Pero lo que sí podemos saber es que son parecidos, todos forman parte del mundo de los libros infantiles, pero que hay algo que vamos a llamar género editorial, que son esas pautas, esas marcas que nos da desde afuera el libro, desde hojearlo, desde que vamos a entender, es una historieta, es un libro de cocina, es un libro de actividades, ¿no? Hay algo, hay ciertas marcas que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con el formato, que nos va a indicar qué tipo de libro es. Y por otro lado, desde nuestro conocimiento de literatura, vamos a saber que hay libros que son novelas, que hay libros que son fábulas, que hay libros que son informativos, que hay libros que son novelas de fantasía, novelas realistas, ¿no? Va a haber marcas, tanto en el contenido como en la forma, en el diseño, que nos dan
esa idea. En ese cruce, nosotros decimos que encontramos lo que es el género editorial, que no es solamente, no lo podemos definir solamente por un formato o por un contenido, es por ese cruce de todos estos elementos. Si alguien está perdidísimo y no entiende de qué estoy hablando ni para qué está acá y quiere frenar en este momento y hacer una pregunta, es un buen momento. Si no, yo sigo adelante. Bien, vamos a seguir adelante. Bueno, cuando nosotros pensamos específicamente en libro-álbum, lo que nos vamos a encontrar es un tipo de libro que vamos a... No, hay como toda una especie de discusión filosófica, teórica, donde yo no me quiero meter en este momento, pero sepamos que existe, que va a tener que ver con, como cualquier género literario, dónde empieza, dónde termina, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Y sobre todo esa delimita a nosotros, la gente que hacemos teoría o que leemos sobre los libros, muchas veces nos encanta clasificar y a mí me encanta leer eso, no voy a decir que no lo hagamos. Lo que digo es que a veces vamos a estar pensando como desde un lado teórico, donde podemos entender ciertas cosas y pensar ciertas cosas, y a veces vamos a estar desde el lado de la realidad, donde esos límites son más flexibles, son como más híbridos, son como a veces no tan claros de definir, ¿no? De decir, hasta acá este es un libro álbum y hasta acá es un libro ilustrado. ¿Qué diferencia vamos a tener con eso? A veces es clarísima y a veces no es tan clara. Entonces, aclaro esto porque nosotros acá vamos a estar pensando en el libro álbum como una especie de, como si fuera una especie de pureza. No, estamos hablando en unos términos teóricos, ¿no? Después nos vamos a encontrar matices de todo esto. Pero cuando nosotros, en principio, si ya pensamos esto del género editorial, el género literario, cuando nosotros hablamos de libro álbum, vamos a estar pensando en un tipo de libro donde la forma y el contenido lo van a definir como un libro álbum. De la misma manera, esto es muy fácil pensarlo ahora vamos a ver cuáles son esas características particulares del libro álbum, pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, este es un libro de historieta, nosotros más o menos a golpe de vista reconocemos que hay cuadritos, que hay viñetas, que los personajes hablan en globitos, ¿no? No necesitamos mucho más para darnos cuenta que es una historieta. Ahora, puede haber historietas de aventura, historietas de humor, historietas para adultos, historietas para chicos, historietas que no tienen texto. Vamos a encontrar dentro del mundo de las historietas, nosotros podemos decir historieta, pero dentro del mundo de historieta vamos a encontrar una variedad enorme de cosas, ¿no? Nosotros podríamos hacer un curso entero de historieta, es un universo en sí mismo, ¿no? Pero a golpe de vista, vamos a decir, esto es historieta. Lo mismo un poco pasa con los libros álbum y los libros ilustrados. El libro álbum, hay una tendencia, pero vamos a ver que no es exactamente así, pero hay una tendencia que va a ser un libro de gran tamaño, muy ilustrado, con poco texto. En las librerías en general le van a decir libro álbum a eso. Eso tiene un origen histórico, tiene que ver con que un álbum era un tipo de libro grande, muy ilustrado. Entonces ese es un nombre común para un tipo de libros. Estamos pensando muy ahí, bien como si estamos en la punta del espectro del género editorial. Eso contesta un librero. Cuando nosotros nos metemos a mirar más en detalle qué nos encontramos dentro del libro álbum, vamos a darnos cuenta que a veces con el mismo formato, con la misma cantidad de ilustraciones y con la misma cantidad de texto, pasan cosas distintas y por eso acá viene la clave del asunto para tratar de entender qué es un libro álbum y es cómo se construye esa relación entre la imagen y el texto. Esa va a ser nuestra clave de interpretación, digamos. Entonces, acá puse un ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos de páginas, lo mismo. Si alguien tiene dudas, no se entiende bien el ejemplo, me puede ir preguntando, no. O sea, me preguntan por el chat solo porque no veo si alguien me hace gesto, pero no hay problema con interrumpir.
Entonces, dijimos, nuestra primera clave de lectura, vamos a ver que hay más características del libro álbum, pero lo primero que nos va a importar es cómo es la relación entre el texto y la imagen. Entonces, ¿se acuerdan estos libros de aprestamiento que se les dice el libro vaca vaca, pelota pelota, ¿no? Como que tenemos esos libros para bebés que son para las primeras palabras, donde vemos una pelota y la palabra dice pelota. Acá vemos la cebra, ¿no? Es una relación en donde el texto y la imagen eh, tienen una relación en la que se eh, especifican mutuamente, ¿no? Se dice se anclan. Yo no estoy muy segura de cuál es la cebra, la imagen me dice la cebra es esta. No estoy muy segura de cómo se llama eso, el texto me dice esto se llama una cebra, ¿no? Entonces, esa es una relación lineal entre el texto y la imagen. En general, no es la que va a suceder en los libros álbumes. Vamos a ver que siempre hay un poco de anclaje que necesariamente tiene que suceder. Si uno dice el personaje se llama tal o es tal el nene y vemos el nene en la imagen, hay una relación de anclaje. Pero vamos a ver que hay otros juegos, otros tipos de relaciones, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, la primera imagen de Mi gatito es el más bestia, que es un libro de Gilles Bachelet, creo que no me acuerdo, perdón, cómo se escribe, no llego a leer ahí en la imagen, pero si alguien necesita el dato, después se lo pasamos, en donde el texto, fíjense que dice esto. Empieza así el libro, esta es la primera página. Mi gato es muy grande, muy bueno y muy, pero muy bestia. Y nosotros en la imagen no vemos un gato, vemos un elefante. Entonces, acá hay un desfasaje entre lo que dice el texto y lo que dice la imagen que ya nos está provocando otro sentido de lectura, ¿no? Nos va a plantear de otra forma esta relación imagen-texto. Acá es donde estamos en un libro álbum. No es la única manera, este contrapunto, no es que uno tiene que decir una cosa y poner otra imagen, ¿no? Pero digo, como otro extremo de ver que esa relación imagen-texto no siempre es un anclaje literal, ¿no? También tenemos otro caso como este, que es Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, de Luis Pesetti. El texto, si yo se los leo y no se los muestro, dice así: había una niña que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Pero nosotros en la imagen vamos viendo. Es el papá que le está contando Caperucita a su hijo. Vamos viendo lo que el papá se imagina cuando dice esa frase y lo que el nene interpreta cuando escucha esa frase. Cambia totalmente. El texto, si lo leemos, es Caperucita Roja. Pero la gracia de este libro es que nosotros estamos viendo esas dos interpretaciones de ese texto, ¿no? Es como si fuera que una es de anclaje y otra está inventando, relacionándonos, llevándonos hacia otro lado. Iba a decir, bueno, ya se me va a volver. Un tema en relación a esto, también lo mismo, ¿no? Hay una definición muy clásica del libro álbum que nos ayuda a terminar de cerrar esta idea, que es que el libro álbum no puede ser leído por radio. Porque entonces, si yo leo este texto por radio, leo Caperucita Roja. Esa idea del libro álbum se nos escapa porque no hay nada, salvo que uno lea y diga, bueno, y en la imagen hay un señor que está imaginando una Caperucita Roja con un estilo muy tradicional y también hay un nene que está imaginando. Uno tendría que relatar esa imagen para agregar o completar ese significado, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar la clave de ese juego de relación entre el texto y la imagen, que yo sin la imagen no puedo terminar de interpretar eso como un todo. No es que no lo... A veces hay textos que se entienden. Ustedes leen esto por radio y se entiende. Es Caperucita Roja, no es que no se entiende, ¿no? Pero es lo mismo que si nosotros fuéramos a leer una historieta por radio. Si fuéramos a leer una historieta uno tiene que decir,
el personaje de Mafalda ahora dice tal cosa y el personaje de Felipe contesta tal otra. Nosotros cuando vemos la historieta eso no está aclarado, lo vemos en la imagen, lo completamos, es como que leemos el texto y leemos la imagen y esa es la información completa, ¿no? Entonces, en este caso, con los libros álbum pasa lo mismo. Y más todavía, vamos a encontrar libros que son de narrativa, lo que llamamos narrativa visual, se llaman también libros silentes, que quiere decir que no tienen texto escrito en el libro, ¿no? Tienen varios nombres porque todavía nadie se termina de poner de acuerdo, porque libros sin texto suena como algo con carencia, y realmente no es que tienen la historia, tienen todo, pero está contado con imágenes, ¿no? Si ustedes miran esto es un libro, es Ladrón de Gallinas. Nosotros podemos, pero yo no lo puedo leer por radio, no hay texto. Tendría que ponerle un texto que es en realidad mi lectura de la imagen, mi interpretación de la imagen, que a simple vista nos puede parecer que todos entendemos lo mismo, pero no todos vamos a entender lo mismo. No siempre todos vamos a entender lo mismo de una imagen, porque una imagen tiene, de la misma manera que nosotros en el alfabeto tenemos 26 letras, 27, no estoy segura, letras para formar las palabras, y las palabras tienen sinónimos y el orden de las oraciones, tenemos un montón de maneras de contar algo, con la imagen pasa lo mismo. Va a haber información que nos viene del tipo de línea, de la paleta de colores, de la luminosidad, de la puesta en página, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de esos detalles. Toda esa información también nos está contando cosas. Entonces acá es donde ese vaca vaca, ese cebra cebra cada vez es más lejano, porque no es lo mismo. No, yéndonos al extremo, si ese cebra cebra es una foto de una cebra o es ese dibujo estilizado de una cebra, ¿no? La imagen tiene información que nosotros tal vez no sabemos pasar en limpio y explicar del todo, pero que estamos leyendo también. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, acá seguía Ladrón de Gallinas para tener el dato. Eh, es un libro muy lindo, lo dejo recomendado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a redondear o resumir? No es que estamos terminando, todavía no le vamos a preguntar a Blanca qué comemos hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar en un libro álbum? Primero yo dije esa relación imagen-texto, ¿no? Es clave para interpretarlo. Es lo que vamos a llamar acá interdependencia de códigos. Pero además tenemos esta cantidad de sentidos distintos, esto que yo decía, yo puedo interpretar la imagen de una forma, pero no siempre es tan clara, no siempre me termino de dar cuenta de lo que tengo que interpretar. Muchas veces aparecen muchas imágenes contradictorias o elementos contradictorios para interpretar. Entonces vamos a encontrar que no es un libro eh, que uno pueda resumir muchas veces en una línea, que tiene distintas como capas de lectura, vamos a decir, ¿no? Después que, como yo decía, todo esto que importa al sentido no es solo lo que cuenta el texto y no es solo lo que cuenta la imagen. Vamos a tener otros elementos narrativos, ahora vamos a ver algunos más en detalle, que tienen que ver con el objeto en sí, con el formato, con la tipografía, con elementos de diseño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diciendo la imagen cuenta más que lo literal que nosotros podemos decir, acá hay una cebra, lo mismo va a pasar, las letras no dejan de ser imagen cuando están puestas en la página de un libro, ¿no? Entonces, lo mismo empieza a pasar con la tipografía, con el espacio, como que todo eso nos empieza a ser elementos para contar, recursos que podemos usar para contar. ¿Es obligatorio usarlos todos? Por supuesto que no. Yo estoy apilando recursos y recursos, ¿no? Ejemplos extremos. Por eso yo dije al principio,
esto no es una ciencia exacta, no es que nosotros después vamos a salir de acá y decir, esto es libro álbum, esto no es libro álbum, esto no. Porque muchas veces los libros van a estar en el medio o tienen algunos elementos de libro álbum, usan algunos recursos y el resto es más tradicional, vamos a decir, por decir lo que es un libro ilustrado, un cuento que tiene dibujos, ilustraciones y ya está, no está agregando otro tipo de sentido o de interpretación. Y por otro lado, como los géneros literarios o los lenguajes, ¿no? Como decimos la historieta, vamos a hablar del libro álbum, vamos a poder pensar en el libro álbum como un lenguaje, porque está usando un montón de otros elementos que no son solo de la literatura y que no son solo de la imagen. Todos los géneros de este tipo tienen una historia, pertenecen a una historia cultural, artística, literaria, ¿no? Entonces, es un género muy joven, muy como recién llegado al mundo. Eso implica que necesariamente convive con otros universos que son muchas veces la historieta, el cine, la publicidad, dibujos animados, ¿no? Los géneros posmodernos donde todo eso se empieza a mezclar. Pues, eso es como un dato que tiene que ver con el momento en el que surge o en el momento en que digamos, se despliega o se explora como género, ¿no? Lo mismo, no porque no hay antecedentes mucho más antiguos de esto, pero sí que vamos a encontrarnos en esta época, ¿no? Con esta especie de explosión de exploración de este lenguaje, de esta mezcla de lenguajes. Y entonces acá a mí me gusta hacer como un parate, porque ya mencionamos tantas cosas, y yo siempre me siento como Felipe en este momento donde dice, todo acá no podemos, no se da cuenta, se desmaya, la cantidad de información es un montón. Entonces, ¿qué se hace, no? Bueno. Hasta acá están como Felipe, podemos seguir como venimos. Vamos bien. Bueno, lo que, mm, lo que nosotros podemos ir haciendo para ir como despiezando, ¿no? Entendiendo, detenernos en mirar cada uno de estos elementos y cómo funcionan juntos. Acá yo puse la portada de Donde viven los monstruos, que es la traducción con la que lo conocemos en castellano, este libro de Maurice Sendak, para esto de que era un género joven. Este libro se publicó en 1963 y es como, vamos a decir, el libro fundante o el que se considera el, el padre del mundo del libro álbum. No porque no hubiera antes libros donde el texto y la imagen tuvieran una relación diferente, sino porque en este caso Sendak lo que logra es una integridad absoluta entre el diseño, el contenido del texto, el trabajo con la imagen, el formato del libro, ¿no? Y y como que lo trabaja muy especialmente. Es como el que dice primero, miren, acá hay algo, ¿no? De hecho, Sendak menciona un montón de antecedentes en su carrera para llegar a esto. O sea, por eso digo, no es que vamos a decir es el primero, digamos que acá en el 63, cuando se publica, nace el libro álbum. Pero sí es el que consideramos como el libro álbum moderno, ¿no? Por excelencia en este momento. Entonces nos permite, no nos vamos a detener ahora en analizarlo, pero lo dejo para quien quiera, o después en el curso lo vemos un poco más en detalle, como ese ejemplo, ¿no? Fundante de este tipo de libros. Y entonces esto que decía, que nosotros vamos a ir o una manera de encararlo para mí es esto de ir como separando o pensando en estos elementos, ¿no? Entonces, yo antes decía, la relación entre el contenido, entre el texto y la imagen, vamos a encontrar también esta idea de que el formato también es algo que nos puede dar sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro Bárbaro de Renato Morricone, es un libro totalmente distinto al formato de una novela, de un libro cualquiera infantil, ¿no? Como súper alargado. No voy a spoilear esta vez, pero si ustedes se acercan a una librería o lo tienen en una biblioteca, lo pueden ver, van a ver que ese formato tiene una relación con el sentido del libro, ¿no? Yo me muerdo la lengua para no hacerles el spoiler, no quiero dejarles con la intriga, créanme.
así no lo spoileamos, tiene una relación con el sentido del libro. Vecino, vecina es un libro como de un formato grande, apaisado, después vamos a ver algunas páginas abiertas, vamos a ver que no es un capricho ese formato, tiene que ver con qué contenido nos está contando. Los piogemas del Piojopedi, que tenemos ahí la foto al lado de mi mano para que vean el tamaño, como nos dice que es un piojo que escribe poemas, viene en un formato ultra pequeño, ¿no? Porque los piojos no pueden escribir mucho más grande ni dibujar mucho más grande. Entonces, tiene una relación esa forma con el contenido. Hay un caso, para que vean, muy antecesor, es un libro, creo que este libro es de 1907, una cosa así, muy antiguo, un antecedente que se llama El libro inclinado. Y si ustedes ven, o sea, es un libro que está cortado fuera de escuadra, no en ángulo recto, fuera de escuadra, una pesadilla para cualquier imprenta, encuadernador. Y toda la historia es en una ciudad, que no, es un libro norteamericano, una ciudad que tiene como una barranca, sale la niñera con el cochecito del bebé y se le escapa, se distrae, se le escapa y entonces va cayendo el cochecito del bebé y se van sumando personajes a ese. Entonces, esa inclinación que vemos tiene un sentido, no es un capricho de alguien que dijo, ay, quiero hacer un libro raro que después nadie pueda guardar en la biblioteca. Tenía que ver con ese sentido, ¿no? De jugar con esa inclinación desde el mismo formato del libro. A eso me refiero cuando puede ser un elemento que nos cuenta algo. Lo mismo, no hay obligación, pero puede ser un elemento que nos cuenta algo. Acá vemos también otro elemento que nos va a contar algo, muchas veces es la contratapa, ¿no? Acá vemos vecino, vecina, están en todo un vecindario, ¿no? Vemos un edificio en particular en todo un vecindario. Aprovecha a seguir la ilustración hacia la contratapa como un juego, ¿no? Como dándonos ese escenario donde va a transcurrir la historia. A diferencia, ustedes piensen, no sé, una edición de cualquier novela que tenga la contratapa es algo de diseño, tiene el pedacito de texto, ¿no? Acá es un espacio donde podemos agregar sentido. Otra vez, no es obligatorio, pero podemos agregar sentido, podemos usarlo como un recurso. Otro espacio que se puede usar como recurso son las guardas del libro, ¿no? Donde vamos a poder jugar con una especie, ¿vieron como en las películas cuando hay algo adelante de los títulos o algo después de los títulos, ¿no? Las guardas, que son ese espacio en el libro que une la tapa con el cuerpo del libro es otro espacio donde lo mismo, no hay obligación, pero vamos a encontrar que muchos libros álbum juegan con dejarnos pistas, dejarnos algunas claves de lectura en este espacio. Acá, estas eran las guardas de Aquí no pasa nadie, y acá tenemos la primera página, ¿no? Donde tenemos los créditos, la página de legales del libro, y como vemos, ya en la página de la portadilla empieza la historia. ¿No? Hay algo ahí donde está usando un espacio que no es habitual usar. Esto nos habla también del formato, del objeto libro, ¿no? Y de hecho es un libro que trabaja con el objeto libro. Si ustedes ven, también no voy a spoilear, pero en la página anterior hay un general que dice, de aquí no pasa nadie. Y cuando avanzamos en el libro vemos que hay un personaje que quiere pasar a la otra página y el guardia le dice, no se puede pasar. De acá me dijo mi general que no pasa nadie, ¿no? Entonces está jugando con la materialidad del libro. El límite es el lomo del libro. No hay una pared, no hay nada en el dibujo, ¿no? Bueno, otro elemento, dijimos también de diseño, es la tipografía. Cuando decimos la tipografía, puede ser a veces una letra manuscrita hecha por los ilustradores, a veces la letra de diseño de máquina, donde también, como saben, tenemos distintos estilos, distintas maneras, distintas formas de ponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una página de Virgin, no importa, acá saqué los datos un poco para no expandirme de más en esta clase que es breve. Si alguien tiene alguna duda de alguna imagen, vaya preguntando. Pero entonces acá hay un personaje que grita, no estoy, y se destaca totalmente en la página, ¿no? Fíjense, esa página es prácticamente
una ilustración completa, ¿no? La imagen, la ilustración y el texto conviven eh, de una forma distinta a un libro donde por ahí está el bloque de texto de un lado y la página, ¿no? Con las ilustraciones del otro. Y esta es una página de Los Tres Chanchitos de David Weisner, donde incluso vamos a ver cómo juega no solo con dónde va a estar el texto, donde hay personajes que hablan en globito y donde hay puesta de texto, sino, no sé si se nota mucho acá, pero es otra tipografía, ¿no? Cambia la tipografía, porque hay algo en la letra que vamos a, la tipografía es la letra que vamos a elegir, tiene también su información, su personalidad, ¿no? Nosotros diríamos, hay una letra más elegante, una letra más informal, ¿no? Lo mismo, tipografía es una materia, 2 cuatrimestres en diseño, es un montón. Estoy tocando así la superficie, perdón si hay diseñadores en la sala o tipógrafos, pero se entiende un poco la idea, ¿no? Es algo que también nos puede dar información. Y después hay otra cosa muy importante para el libro álbum y que tiene que ver con esta idea de la idea de dar vuelta a la página, ¿no? Nosotros, el libro álbum va a trabajar como con una idea de doble página, ¿no? Nosotros cuando decimos esa materialidad, es que nosotros en una novela escribimos un texto corrido, se pone en el diseño y no importa pasar la página, vieron que se le dice a las novelas, son esas novelas que querés pasar la página rápido porque te atrapa. Bueno, el libro álbum va a trabajar con esa tensión porque vamos a pensar por esas unidades, ¿no? Y va a haber cuando me refiero a tensión es porque nosotros nos queremos detener a mirar toda la información, a ver esa ilustración, a entender qué está pasando en esa página, pero a la vez tenemos ese apuro por ver cómo sigue el libro, ¿no? Entonces vamos a trabajar, no se trabaja por ahí como una novela por capítulos o como un cuento, como una unidad, que por supuesto sí lo vamos a pensar como una unidad, pero nos vamos a detener en detalle en la creación, en pensar estas pequeñas unidades que son las dobles páginas, ¿no? Que es nuestro, como si fuera de nuestra gramática, nuestro elemento más pequeño que vamos a usar para narrar. Este es un ejemplo también como de los años 70 o 60, muy antiguo, de Plaza Sésamo, donde el libro se llama El monstruo al final de este libro. Fíjense que ya desde el título está jugando con que ese objeto del libro, ¿no? Es lo que nos está contando. Y lo puse en inglés, perdón, porque yo no lo tengo en inglés y no creo que no está traducido, no se consigue ahora traducido, pero es un ejemplo muy divertido donde cuando abrimos el libro, este personaje, Gruber, dice, no des vuelta a la página, porque la tapa del libro dice que hay un monstruo al final de la página. ¿Qué hace cualquier lector de cualquier edad? Por supuesto, queremos dar vuelta a la página y ver quién es el monstruo. Entonces, todo el libro es el monstruo Gruber tratando de que no demos vuelta a la página, va tapeando, va cerrando las distintas páginas. Entonces, bueno, ejemplifica muy bien esta idea, ¿no? de la tensión de dar vuelta a las páginas. Y por último, cerrando un poco esta idea, ¿no? de todos estos elementos que funcionan acá, es esto que ya mencioné antes, no me voy a detener ahora, que es la información que tiene la ilustración, ¿no? de la acción, de la ilustración narrativa. Nosotros nos parece natural, pero hay un montón de proceso intelectual detrás para entender que en esta doble página es un cocodrilo que está saltando y sale volando, pero hay 3 ratones, ¿no? Nosotros entendemos que hay una secuencia y que hay 3 ratones que lo están mirando y alentando, pero no es algo tan ni natural ni dado, ¿no? Hay que agregarle información a ese tipo de imagen para que se entienda esto que está pasando. Y es algo también cultural, ¿no? Vamos a ver si alguna es mediadora o tiene chicos, que esto es un ejercicio como aprender a leer. Aprendemos a leer las imágenes en nuestra cultura con una cantidad de información que viene en las imágenes, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo donde no hay
7, 8 pulpos, ¿no? Sabemos que es un pulpo en una secuencia de, de posturas. Y ahora sí, por último, les quería mostrar también esto de la puesta en página con algunas dobles páginas de La sorpresa de Silvia Van Omen, en donde, fíjense, lo mismo, acá no hay 2 ovejas ni 3, ¿no? Entendemos que hay un espejo, que hay una oveja que se mira en un espejo y que hay un después donde esta oveja se mide la cantidad de lana que tiene, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hay elementos en la imagen, pero además hay entrenamiento de lectura de la imagen, ¿no? También lo mismo, acá entendemos porque hay información en la imagen que nos va diciendo está pasando el tiempo. La oveja está tejiendo, ¿no? Y es la misma oveja en distintos momentos, aunque no tiene las viñetas como tiene, como si fuera una historieta. Sin embargo, lo entendemos como una secuencia. Bueno, y la otra cosa con la que trabaja el libro álbum es lo que vamos a llamar ahora mal y pronto la, la cámara, ¿no? La puesta en página que va a tener que ver con cuál es, dónde me paro para mirar lo que quiero contar, ¿no? Como si alguien sabe algo de cine o de fotografía, sabemos que es tan importante el encuadre como lo que uno deja fuera del encuadre, ¿no? Entonces muchos libros van a trabajar también con esta noción de encuadre. Muchas imágenes, ¿no? Es parte de los elementos con los que la imagen va a contar. Acá les muestro otra doble página. Este es el libro Vecino-Vecina, que les decía, ¿no? Esta espacialidad. Nosotros tenemos como si fuera un corte del edificio donde vemos de un lado al vecino, del otro lado a la vecina y en el medio el palier. Y ahora para resumir, otra vez a modo de Felipe, con todo acá, no se dejen amedrentar por esto. Todo esto ya lo nombramos. Lo único que agrego acá que no vengo nombrando es que nosotros en general no solamente porque los libros álbum no solamente son narrativos, vamos a encontrar otro tipo de libro álbum, informativos, más poéticos, ¿no? Vamos a tener, acá tenemos la idea de esa narración básica que son personajes con una acción en un espacio, ¿no? Con un antes y un después en un espacio determinado. Eh, los otros elementos ya los fui mencionando. Y sí, para resaltar o para agregar como cierre, ¿no? Que acá yo antes decía, no es natural la lectura de imágenes, hay algo que se aprende, pero también más allá de aprender o no aprender, toda esta información que yo digo que trae el libro medio como caballo de Troya, que es mucho más que el texto, ¿no? Digamos, como que hay mucha más información que nosotros podemos ir percibiendo, interpretando, es donde se completa la lectura del libro álbum, con el lector que interpreta todo eso. No va a estar todo dicho literalmente, no es un libro que trae explicaciones. Nosotros a veces desde la teoría, desde la lectura, desde la mediación, tenemos que reponer o pasamos en limpio, o decimos esa información, la compartimos oralmente, pero el libro la trae como silenciosa, ¿no? Es parte del trabajo de lectura, de esa interpretación, ¿no? Entonces, el libro álbum también va a jugar o va a estar pensando en esos silencios, ¿no? Silencios en el sentido de dejar ese espacio para que los lectores completen de alguna forma, interpreten, ¿no? A eso me refería cuando yo decía al principio esa multiplicidad de sentidos, ¿no? A veces me puedo quedar con la historia linealmente y a veces puedo ir yendo un poco más allá y dándome cuenta de que esa historia está contada, ¿no? O está contando a partir de más elementos o más otro tipo de información. Bueno, y ahora sí, para cerrar esta parte, antiguamente los libros, como sabrán, se hacían en un taller, se siguen haciendo en talleres, imprentas donde trabaja en general mucha gente, puede haber un encuadernador solitario, pero acá tenemos una de esas imágenes renacentistas, ¿no? De la invención de la imprenta, donde había alguien que, como sigue pasando, que son
creaciones colectivas, alguien que corrige, alguien que pone en página, alguien que imprime, alguien que encuaderna, alguien que después refila las tapas, que hace las tapas, no sé qué. Bueno, en el libro álbum, como vimos, hay un montón de saberes que van a estar en juego. Entonces acá viene esta pregunta clave de cara a un curso, de cara a pensar en un proyecto propio que tenga alguien, es cómo se hace si nosotros no somos todas esas personas, no podemos serlo, no todo el mundo sabe ilustrar, no todo el mundo sabe tipografía, no todo el mundo sabe diseño, de producción de libros, ¿no? Vieron que hay un montón dentro de la ilustración, un montón de decisiones, cómo está vestido el personaje, es de día, es de noche, hay un montón de información que a veces el texto no la da y hay que tomar la decisión. Bueno, la respuesta es bastante obvia, pero a veces es necesaria decirla. No siempre uno tiene que ser un autor integral, un Marie Sendak que sabe escribir, ilustrar, diseñar y todo, sino que muchas veces trabajamos a partir de una idea con guiones, ¿no? Entonces, alguien que escribe, lo que vamos a hacer es una especie de, como si fuera un juego, una ficción de ser casi como el director de cine, ¿no? El director de cine tampoco sabe cómo se ponen las luces, cómo se hace el vestuario, no sabe todo, pero puede pedirle a quien sabe qué es lo que necesita. Necesito que el clima sea este, necesito que la imagen de esta información. Entonces yo no te digo cómo hacer la imagen, te digo cuál es la información que necesito que dé la imagen, ¿no? Entonces vamos a trabajar quienes escriben con guiones para la imagen, con guiones para el diseño, que lo mismo, se va aprendiendo cuál es ese lenguaje necesario, ¿no? Cómo vamos a decirlo, cómo vamos a querer que sea. Y por supuesto, muchas veces los libros se trabajan, es un poco, yo dije un poco un juego, una ficción, muchas veces se trabajan en equipo también, pero de cara a un ejercicio de un curso, nosotros vamos a trabajar con guiones, ¿no? Como imaginando nosotros cómo querríamos que fuera, aunque no lo podamos resolver. Y si alguien es ilustrador, ilustradora y quiere al revés, parte de la imagen o trabaja o tiene mucho más conocimiento desde la parte de la imagen, también podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo van a ser, cómo puede ser ese texto, a veces para resolverlo uno y a veces para dárselo a alguien a que lo resuelva, ¿no? Cómo crear esa obra que implica un montón de saberes, pero entonces nosotros hacemos esa como ficción de ser esos directores, ¿no? Donde no vamos a hacer todos nosotros, pero podemos pensar cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Así que un poco esa es la propuesta para el trabajo creativo, en el curso o fuera del curso, ¿no? Nosotros imaginar cómo nos gustaría que fuera y después buscar quién es la persona que puede hacerlo si nosotros mismos no podemos. Tiene un poco que ver con eso, como que nosotros como autores o creadores o artistas, obviamente que podemos tomar esas decisiones. Después en la realidad, cuando uno se pone a trabajar con alguien, bueno, es muy rico ese intercambio de contrapropuesta, de cosas que aparecen, ¿no? Por supuesto que no es que yo digo quiero que sea así y es así o nada, porque no tendría ningún sentido como trabajo creativo, pero a los fines de ese primer ejercicio de imaginación, yo sí puedo imaginarme como si yo lo viera en mi cabeza y lo puedo describir, ¿no? O trabajar desde esos guiones y referencias para que otro pueda recibir esa información que yo no lo pueda tener terminado y resuelto, ¿no? Bien, hasta acá preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Yo no vi nada en el chat, pero no, veo que no hubo nada. Bueno, y ahora, si les robo 5 minutitos más, les quería contar un poco y ya dejamos abierto a las preguntas y acá a Blanca y a Carlos por cualquier cosa, un poco cómo es este curso que estamos presentando con esta clase de miradas en juego que está pensado para trabajar en proyectos de libro álbum, ¿no? Por lo pronto les puedo decir, todo esto que vimos hoy lo vamos a ver más en detalle, lo vamos a repasar, vamos a ver un poco de historia, vamos a ver elementos, el lenguaje de todos estos, de diseño, de ilustración,
por supuesto, de la escritura, del texto. El curso es virtual. Se trabaja a través de un campus que tiene un foro para estar en contacto constantemente, pero no es virtual, acceso libre así grabado para siempre, sino que son unidades que vamos recorriendo juntos. Entonces, ustedes reciben una unidad, tenemos un encuentro sincrónico para charlar de la unidad, o sea, no va a ser la clase, es para charlar de la unidad, de lo que ya vieron en la clase que reciben escrita, intercambiar comentarios, preguntas, más referencias, más información, y después tienen que entregar un ejercicio. Ese ejercicio va a tener una devolución personalizada, por eso el grupo es muy reducido. Y también lo que tiene es que promovemos también el intercambio y la lectura y la participación entre todos dentro de ese foro, ¿no? Entonces, este curso tiene 4 unidades. Por lo tanto, cada unidad es quincenal, porque tenemos este periodo, como les decía, no es que es libre para cuando quieran. Ustedes tienen una fecha que reciben la unidad, una fecha donde tenemos esa reunión sincrónica, una fecha de entrega y una fecha donde reciben la devolución. Eso dura 2 semanas y entonces, como son 4 unidades, el curso dura 2 meses. Al curso pueden llegar o con alguna idea que ya tengan, porque siempre los ejercicios de cada unidad tiene su ejercicio, pueden trabajarlo sobre un proyecto que ya tengan o van a tener disparadores para pensar proyectos de cero. Y lo mismo, si ustedes quieren en la unidad 1 empezar con un proyecto, con una idea y seguirlo, ir profundizándolo, como cada unidad vemos un aspecto, nos vamos a detener en algún aspecto distinto, seguir profundizándolo en la unidad 2, 3 y 4, se puede hacer eso, pero también en cada unidad ustedes dicen, no sé, ese ya no me tentó tanto, me pongo a inventar otro y tener 4 proyectos empezados, por ejemplo, ¿no? Y con algún tipo de devolución al terminar el curso. Acá sí es eh, los ejercicios, el contenido de la unidad y los ejercicios están pensados un poco para que cada quien los adapte o sea, los adapte no, tienen sus variantes para lo que tengan ganas o traigan, porque sé que hay gente que viene de la ilustración o que ya tiene un proyecto o que tiene ganas de empezar proyectos y probar o que empieza un proyecto y se copa y quiere seguirlo. Entonces ahí un poco lo van a poder ir acomodando a lo que les vaya resultando, lo que les vaya eh, tentando las propuestas de los ejercicios, ¿no? Sí que va a haber que entregar en esas fechas y esos ejercicios, no es que traigan, si ustedes traen un libro que dicen ya está terminado, esa devolución va a ser en función del contenido que vemos en esa unidad, del enfoque que estamos trabajando en esa unidad. Y bueno, y así ustedes pueden ir revisándolo y trabajándolo o traer ejercicios nuevos cada vez. Creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, así veo a todas, todos. Y me cuentan preguntas, comentarios. Gracias, Nati, por Por esta favor. preciosa clase que diste. Realmente es muy motivante todo lo que dijiste. Eh, bueno, yo les invito a abrir el micrófono para preguntar lo que quieran preguntar, ya sea de los contenidos, de la duración, de la metodología, de lo que sea necesario. Este es el momento de preguntar y tratar de allanar todas las dudas posibles. Así que adelante nomás. Veo que no le podemos preguntar a Blanca qué vamos a cenar, es lo único. Bueno, gracias a ustedes, un gusto para mí. Sí. También entiendo que Gerardo les manda por mail la información del curso específica, si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar ahora, y si no, pueden seguir por mail con Gerardo. Y claro, no tienen pueden seguir en contacto con nosotros en cualquiera de los canales
Sí, por habilitados. donde hayan eso. Por Que donde- sí. El curso está programado para iniciar el 13 de octubre. Como dijo Nati, tiene una capacidad limitada. eh, las vacantes no son muchas, con lo cual los invitamos si están decididos o interesados en no demorarse demasiado. Pero Sí, lo que pasa es que eso, la clase hay tuya algo fue muy que buena, Nati, no dejaste dudas, aclaraste todo, veo, dijiste todo lo que no, tenés que pero decir. eso sí, eso que dice Carlos es importante porque sí que si bien es un curso que ustedes pueden ir leyendo la unidad, participando en el foro, ¿no? Trabajando a su ritmo dentro de esa semana, como sí tiene devolución personalizada, nosotros vamos o sea, reciben una devolución mía sobre cada ejercicio que se entrega, entonces sí hay un límite de gente porque yo porque el universo todavía no inventó cómo multiplicar las horas del día, básicamente. Así que eso sí, por eso es como tan cerrado en un punto la cantidad de participantes, ¿no? Porque nos queremos tomar el día. Los encuentros sincrónicos son los jueves a la noche. Los jueves a las 8, en principio, son cada 15 días y sí que quedan grabados. Entonces, si por algo no pueden estar todos, o sea, está buenísimo para mí participar y el en vivo siempre es mucho más por ahí inspirador o para intercambiar en el momento, pero entendemos que a veces por ahí se complica o los 4 encuentros no van a poder estar, siempre quedan grabados, los tienen después dentro de la plataforma para ver y que por supuesto, como nosotros tenemos todo el tiempo el foro disponible para intercambio, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla para... no voy a estar hoy en la reunión, me contestan esto o pueden hablar de esto. Es de 20 a 21, los jueves de 20 a 21, pero jueves por medio. Así que eso sí queda disponible y grabado si no pueden estar y que por supuesto igual vamos a poder estar conectadas por el foro. O sea, el foro Sebastián que estaba por acá maneja, como decíamos, nos ayuda más en la parte técnica, organizativa, pero yo contesto cosas, estamos en contacto ahí dentro de la plataforma seguro durante todo el curso. Bueno, Si no hay no nada hay más para preguntas. preguntar, nos queda agradecer la participación, que hayan tenido la generosidad de sumarse a esta clase abierta y de indagar sobre este mundo que nos propone Natalia. Gracias, Nati. Gracias a Bueno, todos. Nos gracias vemos a ustedes. cuando deseen, estamos disponibles. Gracias, nos vemos. Buenas noches.